Buenas tardes, bienvenidos a una nueva actividad del Centro de Cultura Contemporánea La Madraza, en esta ocasión en el área de Ciencias Experimentales de la Salud y organizada por el Seminario de Medio Ambiente y Calidad de Vida, Cátedra José Saramago, el Aula Emilio Herrera de Ciencia y Tecnología, de la cual soy la directora, mi nombre es María Gracia Bagur González, y también de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Granada. Esta conferencia, que va a correr a cargo de don Alberto Prieto, miembro de nuestra universidad, está organizada dentro de un ciclo de conferencias relacionados con la inteligencia artificial y, por tanto, pues contamos con una de las personas que mejor nos puede introducir en el fascinante mundo de cómo se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Por ser muy breve y presentarles a nuestro conferenciante, que supongo que todos lo conocerán bastante bien, por no decir muy bien, pues decirles que don Alberto Prieto es profesor emérito de la Universidad de Granada, perteneciente al Departamento de Ingeniería de Computadores, Autómica y Robótica y miembro numerario de la Academia de Ciencias Matemáticas, Físico-Químicas y Naturales de Granada. Es un miembro sobresaliente y muy querido en la comunidad de enseñantes universitarios de la informática y ha participado en numerosas ediciones de las jornadas sobre enseñanza universitaria de la informática. Y en 2018 recibió el Premio Nacional de la Asociación a la Calidad de Innovación Docente. Entre su excepcional trayectoria profesional, pues se encuentra haber puesto en marcha y dirigido el Centro de Cálculo en el año 1972, el Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores en el año 1997 y el Centro de Investigación en Tecnología de la Información y Comunicaciones en 2009. Todos ellos pues de la Universidad de Granada. Asimismo también fue director de la hoy Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informáticas y de Telecomunicaciones de esta nuestra universidad. A nivel docente destaca también su dilatada labor como profesor de la Universidad de Granada, donde de forma continuada ha introducido enfoques innovadores y ha escrito numerosos libros de texto, 4 de ellos en la editorial McGraw-Hill, como ejemplo, por ejemplo, perdonen por la redundancia, el titulado Introducción a la Informática, que alcanzó su 4ª edición. Resultado de su magnífica labor, ha recibido diferentes premios, donde, por destacarle algunos, podemos hablar del Premio Extraordinario de Doctorado en el curso académico 75-76, el Premio Nacional CITEMA a la mejor tesis doctoral en informática en 1976, también en 2006 el Premio Nacional de Informática Ramón Llull, en 2006 también el Premio de Investigación de la Universidad de Granada en el área de Ingeniería y Arquitectura en su primera edición. Y el 30 de septiembre de 2009, por comentarle alguno más, el Premio de Excelencia Docente de la Universidad de Granada en el área de Arquitectura e Ingeniería. Decirles también que tiene numerosas publicaciones científicas, que no solamente se ha atrevido con la enseñanza presencial, que algunos podemos considerar, o pueden, yo no, evidentemente, pueden considerar como una enseñanza universitaria clásica, centrada en el aula, pues también se ha caracterizado por impartir y ser de los primeros en impartir cursos virtuales en los que me consta que el número de estudiantes matriculados ha sido siempre muy elevado. Podría seguir hablando de su trayectoria y creo que, bueno, podríamos invertir la tarde, pero creo que es mucho más interesante oírle y aprovechar que lo tenemos aquí y solamente darle las gracias por asistir a esta conferencia. Al final, si tenemos tiempo, pues podemos iniciar una ronda de preguntas o debates y yo me encargaré de pasarles el micro. Muchas gracias por estar aquí. ¿Vale? Bueno, muchas gracias por esta presentación y bueno, agradeceros a todos que estéis aquí. Hay poca gente, pero suple el que hayan pocas personas la gran calidad de todos los que asistentes de aquí, ¿no? Muchos de ellos viejos compañeros, ¿no? De acuerdo. Entonces lo que os voy a hablar pues es un poco de la evolución que ha tenido la informática, pero centrándome en el aspecto de los computadores, del hardware en definitiva, ¿no? De la parte más de máquina, de aparato, etcétera, etcétera. Bien.
Bueno, una primera cuestión que conviene que reflexionemos es que el hombre, desde la más remota antigüedad, ha tratado de reducir al máximo su trabajo físico, de tal manera que ha creado diversos utensilios, herramientas para ayudarse en estos trabajos. Pero lo que no se suele comentar mucho es que también ha tratado de reducir al máximo su trabajo intelectual y por ello pues ha inventado y desarrollado calculadoras mecánicas, electromecánicas y electrónicas y posteriormente los computadores. Bien, eh, los computadores inicialmente se utilizaron para realizar operaciones aritméticas. Sin embargo, en la actualidad cualquier tarea de procesamiento de la información susceptible de ser expresada por medio de un modelo o algoritmo que puede expresarse en términos de las instrucciones en las operaciones lógicas de un computador, pues se puede ejecutarse en este, ¿no? O sea que no solo nos tenemos que olvidar del computador como una máquina para calcular, sino que, como todos muy bien sabéis, pues hace otras muchas más operaciones. Incluso se pueden realizar con los computadores funciones en las que no conozcamos en detalle, de forma concreta, cómo realizarlas o dispongamos de un modelo, ¿no? Tradicionalmente, pues para hacer un programa de ordenador teníamos que conocer paso a paso cómo tener un modelo de los intríngulis de ese sistema que se quiere realizar. En cambio, hoy día, gracias a la utilización de sistemas que aprenden automáticamente, pues no necesitamos de conocer el modelo de lo que queremos reproducir, del procesamiento de la información que queremos realizar. Eso se hace, hay todo un campo hoy día que es Learning Machine o aprendizaje en máquinas que está plenamente en pleno desarrollo. Bien, una cuestión también que quería recalcar es que los computadores los podemos considerar como el sistema más complejo que nunca ha ideado el hombre. O sea, en este ordenador hay millones y trillones, ¿no? El procesador puede tener hasta trillones de transistores, y una serie de dispositivos, de unidades elementales, que es de una complejidad extraordinaria. Yo a lo que me voy a referir a continuación es primero ver los antecedentes de los computadores, hablar un poco de los utensilios o herramientas mecánicas y electromecánicas previas a la informática. Luego vamos a ver los computadores brevemente, las cuatro generaciones, hablar un poquito por encima. Y por último, hablaros de los supercomputadores. Primero, por qué son necesarios y luego aplicaciones. Veré una aplicación concreta que a mí me gusta especialmente, que es la de predicción del tiempo, que se ponen de manifiesto la importancia que tienen estos y la necesidad de tener estos grandes supercomputadores. Bueno, pues claro, yo he hablado que inicialmente las máquinas que se han hecho para ayudarnos, para el cálculo, etcétera, pues se trata de, una primera cuestión es cómo representar los números. Entonces la representación de números es una cuestión más importante de lo que parece, ¿no? En la antigüedad, representar cantidades era una tarea muy difícil. Los pueblos primitivos pues lo hacían de muy diversas maneras. Por ejemplo, en Tasmania solo utilizaban tres cifras, digámoslo así, uno, dos o muchos. Y en Sudáfrica solo utilizaban uno o dos. De tal manera que, por ejemplo, si querían decir cinco, decían dos, dos y cinco. Pero daros cuenta de que de todo esto, una cuestión muy difícil para la mente es abstraer el concepto de número. O sea, si yo tengo, por ejemplo, cuatro árboles y cuatro peces y cuatro canoas, pues saber que lo que hay en común a ellos es el número de unidades, ese cuatro, ¿no? O sea, de tal manera que eso es una tarea muy difícil. De tal manera que, por ejemplo, hay una tribu india de Tinshan que tenía distintos sistemas de numeración dependiendo de para lo que se tratase. De tal manera que para contar canoas, pues tenían un sistema de numeración, para contar árboles otro, y así sucesivamente. O sea que el concepto de cómo representar los números es fundamental. Luego, otra cuestión que todos sabéis muy bien es que clásicamente, o en la antigüedad, lo que había eran sistemas de numeración que se llaman aditivos. Y hoy día, pues utilizamos sistemas posicionales. Entonces, los métodos aditivos
Por ejemplo, los números romanos es un sistema de numeración aditivo. Por ejemplo, los egipcios utilizaban en el 3000 antes de Cristo eh, utilizaban estos símbolos en los jeroglíficos para representar las cantidades, ¿no? Eran símbolos el 1, el 2 un anillo, perdón, el 10, el 100 un rizo, un tulipán, etcétera, y mirar el millón, pues ahí adorando tal. Entonces, cuando querían representar un número, lo hacían así. Por ejemplo, ese es 1.231.148. ¿Eh? Y una cosa interesante es que hay gente que piensa, dice, bueno, pero esto para sumar es un lío, es muy lioso, igual que con números romanos. Pues es sencillísimo, porque yo pongo otra cantidad y sencillamente uno todo. Y entonces cojo, empiezo por los palotes inclinados y cuento 10 y cada 10 los tacho y pongo, si quito 10 palotes de aquí, añado uno a un aro. Sigo simplificando, si tengo 10, pongo un rizo y así sucesivamente. Es decir, que la forma de sumar es muy intuitiva y muy fácil. Bueno, una cosa interesante es que, claro, los hombres primitivos sabían bien contar, ¿no? Contar, pues más o menos lo hacían. Pero, ¿cómo sumaban, por ejemplo? Bueno, pues lo que en las tribus antiguas, muy antiguamente, estoy hablando de antes de muchos años antes de la era actual, pues lo que utilizaban eran piedras o huesecillos. De tal manera que, por ejemplo, utilizaban piedras como estas, ¿no? Estas son de la playa de Almuñécar, y a lo mejor tenían un gallinero y tenían gallinas que ponían 3 huevos al día y querían saber cuántos huevos ponían a los 4 días. Entonces cogían 3 piedrecitas, 3, unían y contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. O sea que utilizaban piedras o huesecillos. Bueno, también cuerdas con nudos. Y, y esto lo simbolizo en esta figura. Entonces ya lo que hacían también era en el suelo o en unas tablillas o mesas, que llamaban mesas de hacer unos surcos y ir poniendo las piedrecitas e ir haciendo las operaciones correspondientes, ¿no? Bien. Una cosa interesante es que estamos utilizando piedras. Piedra en latín es calculus. Entonces la palabra de cálculo, bueno, dicen, mi tía tiene un cálculo de riñón, una piedra de riñón. Pues la palabra cálculo matemático, procede de esta tecnología, digámoslo así. De esta tecnología. Bueno, y también, concretamente, algunos dicen en el 3000 antes de Cristo, o incluso por otra parte en China también se tienen vestigios de la dinastía Zhou, idearon el ábaco, que es sencillamente meter esas piedrecitas en varillas, ¿no? Meten unas varillas y entonces, en vez de llevarlas con piedras sueltas en una bolsa, pues ahí podían operar facilísimamente. Claro, con los sistemas de numeración decimal eso es muy fácil. Bueno, este es el ábaco, ¿no? Aquí tienen un grabado de 1508 donde se dice que está Pitágoras a la derecha utilizando una tabla de arena y del otro lado Boeccio haciendo algoritmos de cálculos, pero ya utilizando algoritmos, ¿no? O sea que eran un poco las primeras herramientas. Bueno, hay muy distintos tipos de ábacos. En la exposición que tenemos con motivo del 50 aniversario de la creación del Centro de Cálculo en el Parque Tecnológico de la Salud, pues por ejemplo tenemos un ábaco como este. Yo tengo uno en casa como este que compré hace años en el Museo Británico en Londres, me llamó la atención, pero hoy día lo podéis encontrar en Amazon por 12 o 13 euros, ¿no? 12 o 13 euros. Bueno, hablan Plinio y Juvenal, no me acuerdo cómo es, habla de que los romanos tenían ábacos con unas ranuras adicionales para poder operar con números fraccionarios. No sé cómo lo harían, ¿no? Bueno, de estos ábacos, pues repito, los podéis encontrar en Amazon, el Soroban japonés, que es el que he indicado antes, y bueno, hay manuales, etcétera, etcétera. Bueno, una cosa interesante es que el ábaco pues, se ha utilizado mucho en Europa, etcétera. Bueno, aunque, a pesar de lo que pongo yo aquí, realmente en la década de los 1950 yo recuerdo que había competiciones en Oriente, en Asia,
de operar, porque las civilizaciones orientales siguen utilizándolo todavía. Incluso hay colegios que lo utilizan para facilitar que los alumnos aprendan a sumar. Y había competiciones con Abaco, incluso con las primeras calculadoras digitales, pues había competiciones, ¿no? Una cosa, hablando del siglo XVI, que en esa época, hasta esa época, el multiplicar, por ejemplo, era una operación dificilísima y se dice que muy poca gente, muy culta, sabía multiplicar. O sea, era una cosa compleja, ¿no? Porque era muy racional, etcétera. Concretamente, hay un manuscrito de la época de la reina Isabel que decía: la multiplicación es una vejación, la división es un mal, la regla de 3 es un rompecabezas y utilizarlos me vuelve loco. Bueno, muchos niños pequeñitos pensarán lo mismo, aunque no lo expresen de esta manera, ¿no? Porque claro, nosotros nos enseñan cuando somos pequeñitos la tabla de multiplicar y la aprendemos y requiere un esfuerzo notable. Y luego el algoritmo de cómo multiplicar, ¿no? Y entonces era una tarea muy compleja de hacer, ¿no? Es una tarea que si yo tuviese una máquina de estas, utilizando la terminología de ahora, diríamos que es pura inteligencia artificial, ¿no? Porque hace una tarea superior, etcétera, etcétera. Bueno, una cosa importante es que John Nepper, nació en 1550, es un personaje muy notable, Nepper. Bueno, él es de Edimburgo y, bueno, y su padre era Sir. Bueno, luego con el tiempo llegó a ser obispo. Cuando leo esto yo de obispo, me recuerdo a mi padre. ¿Por qué? Porque mi padre, según mi abuela, de pequeño decía que quería ser obispo. Le decían: ¿qué quería ser? Decía: obispo, obispo. ¿eh? Bueno, y el padre de Nepper llegó a ser obispo y estaba muy obsesionado en idear técnicas para simplificar las tareas de cálculo. Una cosa que hizo, y curiosamente este libro es una fotocopia del original de julio de 1614, unos años antes de morir, es donde describe por primera vez de forma sistemática los logaritmos. Luego su hijo hizo otro libro análogo, se llama Mirifici, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con los logaritmos, lo que es una estratagema para poder multiplicar y dividir sin reducirlo a sumas, ¿no? De tal manera que, como todos muy bien sabéis, si yo quiero multiplicar 16 por 40, tomo logaritmos y entonces me voy a unas tablas que hizo él, veo el logaritmo de 16, 1,20, el logaritmo de 40, pues de 40, unos 60. Y entonces hago la suma, sumo los valores. Y luego en la tabla la veo al revés y yo tengo la suma. Es decir, es una estratagema muy ingeniosa para hacer esto. Bueno, Laplace dijo de él que hizo que los astrónomos duplicasen su vida, porque decía que cálculos que les llevaría años o meses lo podían reducir a un día o dos, utilizando los logaritmos. Y lo consideran, bueno, también Kepler dedicó una publicación en 1620 a Nepper, afirmando que los logaritmos fueron la idea central para poder descubrir la tercera ley del movimiento de los planetas, ¿no? O sea que es un personaje de estos fabulosos, ¿no? Bien. Y dio también unas varillas, las varillas de Nepper, de tal manera que cuando querías multiplicar, pues metías las varillas, la del 4, aquí metías las varillas de multiplicando y luego ibas buscando aquí y sumando. Aunque luego hay otro desarrollo posterior que eso fue 1 o 2 años antes de morir cuando lo publicó, que es ya con logaritmos, de tal manera que no hace falta saber el algoritmo de hacer. El caso que inventó a base de varillas un sistema de hacer las operaciones. Luego, en la misma línea de hacer aparatos, pues hay que destacar, por ejemplo, el cuadrante de Gunther, que es un precursor de la regla de cálculo, ¿no? Un profesor de Londres, y luego la regla de cálculo. La regla de cálculo, tenemos en la exposición del PTS 2 reglas de cálculo, una de ellas cedida por Miguel Jiménez, que aquí nos acompaña, y entonces es un instrumento que yo cuando lo explico,
la gente joven se queda maravillada, porque digo, con la regla de cálculo, digo, hasta 1965-66, todo ingeniero científico hacía todas las operaciones con una regla de cálculo, porque era la única herramienta que había. Yo en la exposición tengo una pequeña que era la que utilizaba en físicas en el año 1966-67. Ya en el 68 conseguí que por Reyes me regalaran una Texas Instrument, ¿no? Pero que utilizábamos esto, ¿no? Y ahí hacíamos sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, las funciones trigonométricas, logaritmos, etc. O sea, es algo, moviendo unas vallas, esto todo es un poco idea pues, de unos ingleses del siglo XVII. Bueno, aquí dentro de la misma línea pues se hizo, por ejemplo, esto le llamaban órgano matemático, que es a base de varillas, pues hacía distinta aritmética, geometría, porque tenían tablillas ya para problemas específicos. Y luego hay otra más bonita, que es esta que tenéis. Ah, bueno, sí. Entonces esto era en el año 1668, pero unos años anteriores ocurrió lo siguiente. Etienne, es que no me acuerdo del nombre, Etienne Pascal, bueno, era un señor de Normandía, de la Baja Normandía, y era cuando reinaba Luis XIII, y bueno, era el cardenal Richelieu quien cortaba el bacalao. Y entonces dio un edicto en el que bajaba los intereses de los préstamos. Y entonces este Etienne Pascal empezó a protestar allí en Normandía. Y un poco como se suele hacer hoy día, pues el cardenal Richelieu, para callarle la boca, le nombró recaudador de impuestos, ¿no? Ahora cuando protesta uno mucho, pues se le da un carguete, ¿no? A veces, ¿no? Pues hizo lo mismo. Entonces, un hijo suyo, Blas Pascal, que era un científico, filósofo, etcétera, pues se le ocurrió hacer un aparato para hacer sumas y resta. Porque claro, para ayudar a su padre, pues a recaudar impuestos. Entonces, eso es un esquema, y se basaba en unos diales como los de los teléfonos antiguos que tenéis en la parte inferior, vamos a ver, en la parte inferior, y entonces aquí se marcaba, por así decirlo, el sumando, y aquí en estas ventanucas aparecía el sumando. Entonces el primer sumando, ¿se le quiere sumar algo más? Pues se volvía a marcar el siguiente número y ya está. Entonces la cosa, claro, el ingenio de esto está en lo siguiente, en que es un mecanismo que tiene unas ruedas dentadas, y entonces por ejemplo, la rueda de las unidades da una vuelta completa, pasa de 9 a 10, pues tiene un diente, creo que tengo aquí otra, ahí está, tiene un diente que engarza con la rueda siguiente y le hace girar una décima de vuelta. Es decir, el arrastre, era lo importante del arrastre. Entonces, esta fue una pascalina, se llama esta calculadora, de 1642. Y esto fue fundamental porque yo creo que es el fundamento de todas las máquinas. Miguel, si en algo me equivoco, me corriges. Es el fundamento de todas las máquinas de cálculo que había en las oficinas hasta la década de los 60. Bueno, unos años después, otro investigador Leibniz, ¿no? Eran como en las épocas anteriores unas personas que se dedicaban multidisciplinares, ¿no? Pues investigó, ideó una máquina que ya podía multiplicar y dividir. Se basaba en utilizar unos cilindros en vez de tenerlos en una rueda con unos engranajes, eran cilindros, y los engranajes de distinta longitud, y de esa manera los dientes pues se podía hacer cálculos, ¿no? Bien, y bueno, entonces ya unos años después Javier Thomas ideó el aritmómetro, que se puede considerar como el primer aparato así más complicado, más sofisticado, que esto, por ejemplo, en febrero, yo lo he visto que lo tienen en un sitio de estos que hacen subastas y cosas de estas, que por 4.750, el punto decimal este es español, el punto es español, no es una coma, por 4.750 dólares, libras, perdón, se puede comprar, porque muchos de estos aparatos se encuentran hoy día por internet y son costosos, ¿no?
Y luego también, por ejemplo, le llamaban piano matemático. Fijaros, el aspecto que tenía, que también era en la exposición de París. Bueno, entonces me voy a pasar a 1822, a Inglaterra, donde Charles Babbage ideó esta máquina que le llamaban máquinas de diferencias, que era como una pieza de relojería con muchos engranajes, etc. Pero, pero en paralelo, en 1801, Jacquard ideó los telares automáticos. Esto para la informática, por lo menos para las primeras décadas, esta idea fue fundamental. La idea que tenía era para hacer en los telares, para tejer una determinada figura, por lo que hay unas lanzaderas, unos alambres que tienen, que se les une una hebra de hilo de un determinado color, y entonces se trata de entremezclar varillas con distintos colores. Entonces se ideó un sistema que por medio de tarjetas perforadas, tablillas perforadas, pues podía hacer cualquier dibujo. Entonces la idea de tarjeta perforada empezó ahí con los talares de Jacquard, que fue, el otro día me decía un profesor de instituto, que esto se considera como un inicio de la revolución industrial, los talares estos, ¿no? Y Charles Babbage, utilizando esa idea, desarrolló la máquina analítica, que es muy importante, ¿no? Bueno, en el Museo de Londres tenéis una réplica que es de un tamaño así, y no llegó a construirse, curiosamente, pero todas las ideas y todos los conceptos se han utilizado muchísimo. Una cosa interesante es que, por ejemplo, él habla, la estructura de mi máquina tiene un almacén, un taller, una muela y tablillas perforadas. Entonces, al hablar de almacén, está hablando de lo que hoy llamamos memoria. El taller es el procesador, donde se cuecen las operaciones, etcétera, ¿no? Y también hablaba de encadenar instrucciones, etcétera, etcétera. Y luego, por ejemplo, aquí he puesto una tarjeta, ¿no? Que es para multiplicar, que lo que indica es multiplicar lo que hay en la posición 6 con lo que hay en la posición 2. Entonces esta máquina la documentó muy bien y yo no sé si al final llegaron a años después, porque la mecánica de precisión de la época no era suficiente como para poder hacer lo que él decía, pero ya toda la filosofía y todo cómo hacer las instrucciones, pues se empezó a utilizar. Y cabe destacar Ada Lovelace, que fue hija de Lord Byron, y entonces esta mujer es considerada como la primera programadora informática del mundo. María José me corrige si me equivoco. Y entonces ella hizo los primeros programas, tiene la idea de lo que es bucle en programa y rutina, o sea, sacó una serie de conceptos muy importantes, ¿no? Bueno, también con la idea de los talones de Jacquard, en 1890 pues surgió una empresa para que desarrolló una máquina que se llama tabuladora, ¿no? Que sencillamente lo que hace es recontar, contar. ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente. Según los estatutos, la Constitución de Estados Unidos, tienen que hacer un censo de la población cada 10 años. O sea, tienen que censar, saber cuántos habitantes en tal sitio. Y entonces cuando hicieron el censo de 1880, dijeron, lo acabaron en el 88, tal, y dijeron, en el próximo censo no nos va a dar tiempo a hacerlo en 10 años. Entonces ocurrió yo creo que IBM, bueno, luego esta empresa se unió con otras para crear IBM, ¿no? Entonces crearon esta tabuladora y entonces el censo lo hicieron en 3 años, ¿no? Gracias a la tabuladora de Hollerich, ¿no? Bueno, también, por citar, ya voy por el año 1893, uy, yo no sé si voy a llegar al 2023. Bueno, no, que empiezan el 3000 antes de Cristo. O sea que realmente... Bueno, entonces Leonardo Torres Quevedo, español, pues propuso una máquina electromecánica basada en las ideas de Babbage, que tuvo mucho éxito, se lo reconocieron en París, en la Academia de París, etc. Y también, lo digo porque es más llamativo, pues hizo una máquina que llaman el ajedrecista, que era, bueno, yo sabía en mis tiempos jugar ajedrez, ya lo he olvidado todo, que con una determinada, en una determinada
cuando quedan unas determinadas fichas, pues va jugando y siempre gana, ¿no? O sea, bueno, que juega perfectamente, ¿no? Caballo, alfil y rey, no me acuerdo cómo se llama esa jugada. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tenía el tablero, debajo había unos imanes, las piezas tenían debajo un metal y en la máquina, pues lo que ocurría era una máquina, en fin, que otro, otro ingeniero fabuloso, Leonardo Torres Quevedo. Bueno, siguiendo las ideas de Pascal y Leibniz, pues se han desarrollado muchas máquinas de este tipo. Yo le tengo, la Brunsviga, yo le tengo un especial cariño porque en 1900 serían 55, 56, 56, iba a la oficina de mi padre en Salamanca, ¿no? Y tenían máquinas de estas, las Brunsviga, ¿eh? Y era una máquina muy ingeniosa y esto se le ocurrió a un sueco que emigró a San Petersburgo y además Odmer, ¿no? Concretamente, en 1873, y vendió la patente a muchos países, ¿no? Luego ya en el 1917, cuando empezó la Revolución Rusa, en fin, así en el 17, ¿no? Tú que sabes historia, ¿no? En el 17, pues ya desapareció la fábrica, pero una ciudad alemana que en latín, bueno, el nombre es muy complicado, pero en latín se llama Brunsviga, pues la empezó a fabricar y se vendían como churros por todo el mundo, ¿no? Y era muy interesante, ¿no? Tenía todo mecánico, ¿no? De esta tenemos en la exposición del PTS, pues tenemos un ejemplar de estos. Bueno, yo voy a pasar ya a la época, me voy a meterme ya en la época informática. Entonces, todo eran engranajes, no sé qué, la rastra y tal. Entonces, lo fundamental es que es pasar a la idea de lo que es digital, al poder operar con sistemas que tienen dos valores, ceros y unos. Pero yo una cosa que digo siempre es que cuando yo digo ceros y unos no me estoy refiriendo al cero matemático y al uno matemático, que he oído conferencias de gente así que creen que son números. No, son códigos. Lo podríamos hacer también diciendo punto y raya, como en el código Morse, ¿eh? En electrónica también, los circuitos electrónicos se dice H y L, nivel alto y bajo. Son trabajar con una variable que puede tomar dos valores. Y entonces pues cogemos 0 y 1 pues porque tienen mucha fama, ¿no? 0 y 1, ¿no? Bueno, entonces la era digital, ¿en qué se basa? Bueno, primero se basa en las ideas de George Boole y luego Claude Shannon desarrolló lo que se llama teoría de la conmutación, que es un caso particular del álgebra de Boole con ceros y unos. Entonces, con el álgebra de Boole, con la teoría de la conmutación que la presentó en su tesis, pues está toda la base teórica del diseño de circuitos binarios de todos los computadores. ¿Por qué? Pues porque, claro, nosotros tenemos, y teóricamente yo, utilizando teoría de la conmutación, puedo diseñar cualquier circuito que haga cualquier operación relacionada con tratamiento de la información. Puedo hacer operaciones lógicas, bifurcaciones, puedo hacer cálculos matemáticos también, ¿no? Como caso particular, etcétera, etcétera. O sea que tenemos el sustento teórico para poder desarrollar sistemas para hacer cualquier operación lógica o aritmética. Y una cosa interesante es que, ¿cómo se pasó a la práctica? Bueno, pues entonces nosotros lo que nos interesaba es cómo implementar físicamente esas operaciones binarias. Y todo se basa en utilizar unos elementos conmutadores, es decir, que un circuito que se cierre o se abre, que pase corriente o no, que haya un nivel, o sea, tener circuitos eléctricos basados en electricidad que tengan dos estados o dos salidas posibles, ¿no? ¿Y cuál es la solución tecnológica? Pues la solución tecnológica ha sido utilizar relés, válvulas termoiónicas, transistores y circuitos integrados. Entonces, ¿los relés qué son? Pues los relés son sencillamente unos cacharritos que tienen un contacto metálico y entonces se puede controlar que esté abierto o cerrado con otro circuito que actúa sobre un electroimán. Entonces, cuando hay corriente, el contacto se abre porque lo atrae el electroimán y luego en sentido contrario pues va para abajo, ¿no? Entonces esta es la idea del relé. Entonces el relé fue fabuloso, se idearon, como vamos a ver, las primeras computadoras, las centrales telefónicas hasta hace muy pocos años eran de relés, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego se pasó a otra tecnología, claro, el relé al ser mecánico, electromecánico,
pues el interruptor que se cierra y se abre, pues se gasta con el tiempo. Hay un chisporreteo que crea carbonilla y hay que limpiarlos, etcétera, etcétera. Una serie de problemas, ¿no? Y luego además ocupa espacio porque físicamente hay que hacerlo. Entonces hubo un gran salto con las válvulas termoiónicas. Entonces aquí tenéis, voy a pasar de las piedras a la válvula termoiónica. Es como una bombilla, ¿no? Y aquí lo tenemos más sencillamente. Aquí lo tengo explicado. Este es el relé, ¿no? Entonces nosotros tenemos ahí las dimensiones que tiene y ahí tenemos cómo funciona, ¿no? Que puede abrir o cerrar un interruptor. Y aquí tenemos distintos tipos de válvulas termoiónicas. El principio físico es precioso, ¿no? Porque hay un cátodo, un metal, ¿no? Un metal que es este de aquí, una placa, entonces se calienta con una resistencia como la de un brasero pequeñita y al calentarse pues se emiten, salen los electrones adquieren energía suficiente como para salir del metal. Entonces hay una nube de electrones al lado, pero si yo pongo otra placa a un potencial positivo, pues los electrones van rápidamente hacia adelante. Y luego hay una rejilla que yo si le pongo a un potencial positivo, es una rejilla físicamente, pues por esa rejilla pasan los electrones con facilidad. Pero si yo lo pongo a un potencial positivo, los electrones no llegan al ánodo, sino que se van por la rejilla. Es decir, que tengo un conmutador, que es lo importante, ¿no? Lo que quería. Bueno, y luego en el año 1946, 47, ¿no? ¿Qué? 48. 48, gracias. Cuando tenía yo 3 años, pues Shockley, Barden y Britten, de los laboratorios de la Bell Telephone, pues inventaron el transistor. Entonces el transistor es lo mismo, hace las mismas funciones de relé otro, pero es un trocito así de silicio. Y Miguel Jiménez dice, que lo tenemos aquí en primera fila, dice con muy buena propiedad que para él es el invento mayor del siglo XX, el transistor. Porque toda la informática, todos los desarrollos que vamos a ver, es gracias a este elemento, ¿no? De acuerdo. Entonces, luego, que lo que ocurre, que en el año 51-52, pues desarrollaron Kilby, creo que se llamaba, de Texas Instruments, pues ideó integrar varios transistores en un trozo de silicio, miniaturizar el circuito. ¿Eso cómo se hace? Pues utilizando técnicas fotográficas. Las películas que habéis visto de espías, veis como un texto grande, un plano, lo meten con reducción fotográfica, lo meten en una cabeza de alfiler. Pues esto es a lo bestia, tú logras integrar circuitos integrales. De tal manera que estos circuitos integrales, los de ese tipo, los llamábamos cucarachas, ¿no? No hace falta explicar por qué, ¿no? Aquí tenemos ya procesadores, etcétera. Y daros cuenta que en 1964 cabían se metían de 10 a 100 transistores. Bueno, y 4, el IBM 360, hemos visto que tienen 3 o 4 transistores. Que es y luego ya fueron poco a poco integrados. De tal manera que hoy día ya se entregan miles de millones de transistores, miles de millones de esto, de lo mismo que hace esto, pero consumiendo muchísima menos energía, porque no necesitan un filamento de carga. Consumen energía todavía, y disipan calor, dependiendo de la velocidad, pero es mucho mejor. Entonces, esto es un poco la evolución de los transistores. Bueno, aquí tenéis el Intel Core i9, que lo tengo yo aquí, en este caben 3 billones de transistores, billones españoles, no anglosajones. O sea, aquí metemos 3 billones de esto. O sea, que es algo impresionante, ¿no? De acuerdo. Bueno, entonces, una vez visto... Sí. Una cosa que os iba a comentar, si quieres pasar esto también. Una cosa que os iba a comentar, que claro, dependiendo de la velocidad, pues se disipa mucho calor. Entonces, por ejemplo, este es un microprocesador como el anterior, y fijaros, ahora sí que lo pasáis, para refrigerarlo tiene una pieza con unas aletas de cobre, puede ser que tenga algo de oro, ¿no? Es que muchos contactos para que se hagan, cuando se requiere que conduzca muy bien la electricidad o el calor, se utilizan, el oro es el mejor
conductor del calor y de la electricidad. Entonces se hacen aleaciones que tienen parte de oro, ¿eh? Y veis algunos patas de los circuitos que tienen oro. De hecho, en China cogen ordenadores viejos, los funden materialmente para extraer el oro. Vamos a ver, María José, si quieres esto. Bueno, en fin, que aquí está con su ventilador, miniatura y tal, y el microprocesador. Bueno, entonces vamos a ver. Con toda esta tecnología, pues ¿quiénes son los primeros inventores de máquinas ya digitales? Bueno, pues está en Berlín, ZUS construyó computadoras electromecánicas para cálculos aeronáuticos. Este es otro computador de ZUS, el Z3. Luego, en 1940, en Iowa, Marta, tú que has estado, Iowa, ¿no? Tú que has estado allí, pues Clito Berry hizo una máquina que se llama la ABC, pero no la llegó a concluir. Y luego ya, ¿qué es lo que ocurre? Que yo os voy a hablar aquí rápidamente de las 3 o 4 primeras máquinas, pero hay una gran controversia, porque unos dicen, no, la mía es la primera, la mía no, pero es que la primera ha funcionado tal. No, la mía es que tenía relés, la primera está. O sea, ha habido polémicas gordas, ¿no? Además entre europeos y americanos a veces, ¿no? Esta es la ABC, y luego, esta es una construida con relés, con dispositivos electromecánicos en la Universidad de Harvard. Para hacer una multiplicación tardaba 6 segundos y una división 12 segundos, y en fin, estuvo 15 años en uso y tal. Luego Alan Turing pues ideó una máquina, pero que era más bien de uso específico, porque su idea era descifrar los códigos. Pero Alan Turing, la ventaja que tuvo es que tenía unas ideas globales y teóricas muy interesantes, ¿no? Que luego se han plasmado, o sea, primero hacer una máquina de uso general como la concebimos hoy que sirva para todo, ¿no? Porque tú lo programas y puedes hacer lo que todo. Y luego el ENIAC, que me voy a detener un poquito más, pues es muy interesante. Esto lo hizo cuando nací yo, fue cuando se acabó a los 3 meses de nacer yo, pero luego no se presentó hasta febrero en público y tal. Entonces esta máquina es muy interesante, contiene 18.000 válvulas de vacío, como esas que he puesto. Y se hizo en la Universidad de Pensilvania. Y claro, daros cuenta, 18.000 bombillitas de esas consumiendo calor. Y entonces aparecía en Pensilvania, en la escuela Moore de Pensilvania se hizo, en el periódico, como está ocurriendo estos últimos años con el Ideal, que de vez en cuando aparece, ¿qué están haciendo en el barrio de La Chana, ¿no? en Ayudamar, que por las noches se apaga la luz y hay cortes de luz? Pues aquí lo mismo. Bueno, aquí ya se sabe, ¿no? Que era de las drogas, de las plantas de marihuana. Aquí era el ordenador. Aparecía, ¿qué hacen los de la universidad en el campus que tenemos apagones por las noches? Era a lo que consumía el Univac, ¿no? Aquí lo tenéis, el Univac, que tenía 18.000 válvulas y cada 2 o 3 días se fundía y había averías. Entonces concretamente se sabe los nombres de estas dos señoritas, Merlin y Ruth, ¿no? Que, ¿cómo se programaba? Pues tenía unos sumadores, unos multiplicadores, etcétera, y entonces con cables, con bananas a los lados, interconectaban las distintas unidades. Así se programaba. Estas señoritas están programando, ¿no? Pero he leído que no solo se dedicaban a conectar, sino que ellas hacían los programas, que coste. Y aquí tienen los cables que interconectaban, etcétera, ¿no? Y es muy interesante. Bueno, ¿y para qué se hizo esta máquina? Pues se hizo por encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para hacer tablas balísticas. O sea, las piezas de artillería, las piezas de artillería tenían que inclinarse para dar en el blanco y tal. Pero los primeros programas se utilizaron para ver las posibilidades de las armas termoiónicas, ¿no? Curiosamente, en la escuela Moore, sí, en la escuela Moore hizo una visita von Neumann, que es un investigador fenomenal, hasta mecánica cuántica intervino, y entonces estaba allí, era doctor en química, pero especializado en física, y en fin, y luego hizo un doctor en matemáticas, entonces estaba allí en otra planta, entonces bajó abajo a curiosear, oye, ¿qué estáis haciendo aquí? Hombre, esto me interesa. Y entonces a él se le ocurrió la idea de programa almacenado en memoria, ¿no? A von Neumann, de tal manera que los computadores normales, en el argot de arquitectura de computadores, llamamos ordenadores von Neumann, memoria, tal, etc. Bueno,
De acuerdo. Luego estos mismos, Edker y Mockley, Edker era ingeniero eléctrico y Mockley físico, ¿no? Fueron los que hicieron el ENIAC y también crearon el primer computador comercial que fue el Univacuum, ¿no? ¿Eh? Bueno, entonces, ¿cómo han ido evolucionando los computadores? Pues cada vez son más potentes, pequeños, baratos y fiables, ¿no? Y la evolución se debe a dos cosas. Primero, a la tecnología electrónica, ¿eh? Y por otra parte, a la arquitectura de computadores, es decir, cómo se conectan todos, cómo se hacen las unidades. Bueno, bueno, entonces aquí hay un esquema de las 4 generaciones de computadores. Esto lo subiré a la web, ¿no? Esta charla lo digo por... Y básicamente lo que cambia es la tecnología, en fin, ahí vemos las velocidades operativas, etcétera, etcétera. Otra forma de clasificar que a mí me gusta pues es ver en la década de los 50 grandes computadores, 70 minicomputadores, 80 tal. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a pasar a los supercomputadores. Bien, entonces hay una cosa interesante y es lo siguiente, que, bueno, es lo siguiente, voy a resumir. Hay aplicaciones que requieren una velocidad de cálculo impresionante, sobre todo hoy día con la inteligencia artificial, es fundamental, la mayor parte de aplicaciones es gracias a que hay debajo unos supercomputadores muy potentes. Lo voy a poner luego de manifiesto rápidamente con la predicción del tiempo, que se ve muy claramente. Bueno, y los dispositivos electrónicos tienen una limitación en cuanto a velocidad, y esa velocidad no es suficiente para una gran parte de las aplicaciones. Bueno, he visto que por ejemplo, el año pasado la CPU más rápida, el procesador iba a 8,5 GHz. Entonces esto es totalmente insuficiente. Entonces, ¿cómo se soluciona? Pues haciendo trabajar muchos procesadores en paralelo, ¿no? Entonces, para medir la velocidad operativa de los ordenadores se utiliza una unidad que se llama FLOP. Es operaciones en coma de números reales, le llama float point en punto float, es decir, operaciones de números reales por segundo. Entonces, aquí tenemos millones de operaciones por segundo con números reales, miles de millones, el gigaflot, teraflot, petaflot, exaflot. Entonces, claro, aquí he puesto uno de los primeros supercomputadores, aquí he cogido un PC de sobremesa buenísimo de Amazon, i7, que tiene una frecuencia de error a 307 que está fenomenal. Bueno, tiene, creo que son 6 núcleos, 6 procesadores en paralelo. Luego la PlayStation, que es una maravilla arquitectónicamente. Luego, este es el supercomputador actual de la universidad. Este es el Mare Nostrum, que es el supercomputador mayor de España, que está al 43, 47 del mundo en la actualidad, en cuanto a potencia. La potencia de cálculo se mide con esta tabla. Y luego el actual que hay una tabla que se llama Top 500, que se actualiza cada 2 veces al año, que certifica cuáles son los ordenadores más potentes del mundo. Con un programa, LIMPAD, se hacen los cálculos y se estima todo esto. O sea, como veis, estos son los supercomputadores. Bien, entonces, bueno, aquí estoy yo en el Mare Nostrum, dentro del Mare Nostrum en Barcelona, en el Centro Nacional de Supercomputación. Entonces, estos ordenadores van de rango de 10 a 500 millones. La actualización del Mare Nostrum costó del orden de 30 millones, o sea, son unos precios exorbitados, pero imprescindibles, ¿no? Y aplicaciones, pues las aplicaciones lo que hacen muy bien es, por ejemplo, emular la realidad. Emular la realidad. Por ejemplo, aquí pongo experimentar con la evolución de una estrella supernova sin necesidad de estar allí. Claro, eso es fundamental, ¿no? Si yo tengo un programa, eso experimentalmente yo no puedo ir allí, pero puedo hacer programas de simulación y puedo explorarlo, ¿no? De acuerdo. Bueno, y algunas aplicaciones son las que digo yo aquí. Pronosticar el tiempo, determinar los efectos de nuevos fármacos sin necesidad de probarlo, analizar el genoma humano o medir la aerodinámica de un avión sin construirlo, ¿no? Bueno, también para problemas de bombas nucleares, por desgracia, lo utilizan y tal, ¿no? Para armamento y... Bueno, aquí es una tabla donde digo varias aplicaciones, modelado en plasma 3D, etcétera, etcétera, pues el rendimiento
los flops que tendría que tener y las capacidades de memoria, ¿no? Y hoy día, bueno, hace poco hemos llegado ya a los exaflops. Exaflops es 1 trillón de operaciones con números por segundo, que ha sido un logro porque se estaban esperando, todos los arquitectos de computadores estábamos esperando eso. Bueno, el ejemplo clásico es la predicción del tiempo. Bueno, la predicción del tiempo es imprescindible pues, para un montón de cosas, ¿no? Turismo, actividades de pesca, predicción de accidentes, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tenemos modelos, los físicos han desarrollado modelos matemáticos muy precisos del comportamiento de la atmósfera. Realmente, como todo fenómeno físico en su forma lineal se puede modelar por medio de ecuaciones diferenciales, ¿no? Si no estoy equivocado, creo recordar. O sea, yo tengo sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿no? Y entonces luego los valores iniciales pues se toman de montones de centrales meteorológicas que hay, de globos meteorológicos, etc. De tal manera que estos programas de predicción tienen que tener datos, ¿no? Y ir corrigiendo sobre la marcha. Entonces eso tiene de todo esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues la idea es dividir primero el espacio en cubos, por así decirlo, y luego el tiempo en intervalos de tiempo, ¿no? Y aquí lo puedes ver muy bien, pues se coge, por ejemplo, toda la atmósfera, pues se divide en paralelepípedos de 10 por 10, de 10 por 10 kilómetros de base. Y se suelen considerar 100 niveles verticales, ¿no? Bueno, cuando hay una zona que se quiere hacer una predicción más precisa, valga la redundancia, pues se utilizan cubos más pequeños. De tal manera que aquí tenemos, yo he calculado, del orden de 500 millones de paralelepípedos en toda la Tierra. Entonces, claro, dentro de ese paralelepípedo hay que meter temperatura, humedad, presión, flujo de calor, etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo. Y los pasos de tiempo que se consideran, como se indica aquí, son de 5 a 10 minutos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que resolver ecuaciones diferenciales con todo esto, ¿no? Bien, entonces, para hacer la precisión meteorológica que tenemos que tener dos tiempos. Primero, el plazo al que queremos hacer la predicción, para dentro de un mes, para dentro de una semana. Y luego el tiempo de ejecución. Entonces hay programas muy buenos que te hacen una predicción fenomenal, pero a lo mejor te tardan, para hacer una predicción a un día te tardan un año. Entonces no te vale de nada. Al cabo del año dices, pues el programa es fenomenal, pero no puedes. De ahí los supercomputadores. Concretamente, es lo que digo aquí, ¿no? Bueno, aquí hablo del primer supercomputador, el CDC, que para 12 días, tarda 12 días en hacer predicciones a 10 días. En cambio, ya en el 79 se consiguió 5 horas de ese supercomputador, 5 horas de tal. Bueno, aquí tengo unos datos del Centro Europeo de Predicción de Tiempo, que hace 4 predicciones al día, y aquí pongo cómo lo hace, ¿no? Son los detalles de para cuánto tiempo y todo eso, ¿no? Que tiene bueno, entonces con el ordenador de sobremesa, ese que he dicho, con un i7, ese mismo cálculo tardaría en hacerlo 257 años. Eso lo he calculado matemáticamente, ¿no? Frente a 6 horas y 52 minutos. 52 minutos. Impresionante. Bueno. Ese es el que tiene. ¿Qué? Bueno. Entonces la conclusión es que resulta imprescindible el uso de grandes supercomputadores para realizar científicamente el tiempo. Es una aplicación más, ¿no? Bueno, los supercomputadores, ¿qué es lo que ocurre? Que requieren unas instalaciones muy complejas. Y sobre todo la climatización, porque desprende mucho calor. El calor que desprende un circuito depende de la velocidad de funcionamiento. Por ejemplo, si utiliza CMOS, pues en fin, que todo está. Entonces, por ejemplo, esto es de un centro de Google que lo que hace es utilizar, el centro de datos lo ha instalado en Finlandia, en el Golfo de Finlandia, de tal manera que para refrigerarlo utilizan las gélidas aguas del Golfo de Finlandia, con lo cual se ahorran una pasta Eso se hace hoy mucho. Es más, hay una cosa muy importante. Yo ahora estoy trabajando en un tema que se llama Green Computing, ¿no? Y hay un problema muy gordo, que es que está creciendo tanto el uso de dispositivos electrónicos, etcétera, que
hacia el año 30 y 40 no va a haber energía eléctrica suficiente en el mundo para abastecer lo de las TIC. Esta raya amarilla la ha hecho viendo la Agencia Internacional de Energía, que tiene unas predicciones y los cálculos y tal. Entonces, bueno, esta es una escala logarítmica. Entonces esto crece casi linealmente. Entonces, esta es la producción total de energía eléctrica del mundo. Y entonces esto es lo que se consumía. Bueno, esta es una predicción de hace unos 10 años o tal. Esto es lo que se quiere, ¿no? Lo que se pretende y entonces se va a cortar esta línea. Hay que cambiar, o sea, se está investigando en muchos campos para reducir la energía, ¿no? Y aquí es curioso, esta es una línea que se llama el límite de Landauer, que teóricamente se deduce, a partir del concepto de entropía, del segundo principio de la termodinámica, pues se deduce cuál es el consumo mínimo que puede llegar a tenerse para hacer que un bit cambie de estado, ¿no? Se llama el límite de Landauer, ¿no? Y bueno, y hemos calculado, hemos estimado, por ejemplo, que el procesamiento de un bit pues consume 10 elevado a menos 14 julios, ¿no? El procesamiento de un bit. Y en las comunicaciones consume mucho más. Es decir, yo cuando mando un mensaje por comunicaciones es del orden del microjulio por bit, ¿no? Que es una visera. Pero como hay tantos bits, tantos tal, pues ese es un problema muy gordo, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, tenéis también en el tema de reducir el consumo energético un proyecto de Microsoft que está desarrollando ahora, que consiste en meter todo el proceso, todos los armarios, todo sumergirlo en el agua, ¿no? Bueno, y lo está muy avanzado, tenía fotos de todo oxidado y tal, y además lo ponen en un sitio donde pueda haber mucho aire para poner aerogeneradores al lado de tal. Bueno, entonces, ¿a dónde llegaremos? Y con esto acabo. Bueno, pues ¿a dónde llegaremos? Bueno, pues es muy difícil hacer previsiones y por tanto muy fácil equivocarse. Prueba de ello es esta. Esto lo dijo Watson, fundador de IBM, en 1943. Dijo, yo pienso que el mercado del mundo, como mucho, necesitará 5 computadores. Fijaros, esto está dicho, ¿eh? Y luego también, en 1977, que Olsen, de Digital Equipment Corporation, dijo que él no veía ninguna razón para que un individuo tenga un computador en su casa. Hoy día se estiman 30.000 millones de computadores y el número de personas que lo está viendo el otro día es 8.000 millones. Es decir, que tocamos a 4,75 computadores por persona. Bueno, meto computadores en móvil porque es un procesador, entrada, salida, etcétera, etcétera. Bueno, yo ahora ¿qué tengo? Yo tengo esto, uno, esto, otro, que se comunica, tal, tal, tal. Luego tengo el móvil. No llego a los 4,75. Bueno, el ordenador. Bueno, y luego tengo esto, que es muy curioso, que me lo regalaron por Reyes. Esto es un aparatito que se mete aquí y lo puedo seguir con el móvil. O sea, yo puedo saber dónde está vale, os lo aconsejo, 10, 12 euros en Amazon. Entonces esto yo en el móvil lo localiza. Mi hija se fue el otro día de viaje, dejó el coche en el aeropuerto de Málaga y claro, como el coche tiene un esto, pues se enteró de que el coche, en vez de meterse en un garaje, lo tenían a la intemperie debajo de la autovía. ¿Por qué? Porque vio en el mapa, pues mira, el coche está aquí. Y para los viajes tú lo metes en la maleta y o sea que yo tengo 1, 2, en fin. ¿Entendéis? O sea que al hacer previsiones es muy difícil. Entonces con esto concluyo y no sé, son las 9 horas. ¿Una pregunta? A ver, Una pregunta tenemos. venga, una pregunta. Hola, buenas. Sí. ¿Consumimos los flash por segundo? Sí. Sí, es que lo cogen porque lo están grabando para que figure. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo quería preguntar, ¿has sacado una foto Sí. que pone 1, 4, 6, no sé qué, y
Uno número horizontal y otro vertical. Sí. ¿Eso qué significa? En las tablas de Napier Sí. Bueno, pues eso, bueno, la idea, el concepto es el siguiente, que con ayuda de ese ingenio, pues yo puedo hacer multiplicaciones. Entonces, ¿cómo se hacía? Vamos a ver. Bueno, entonces tienen un cajón con varillas. Entonces el sistema ese, que es un poco pedestre, pero bueno, en su momento, claro, lo que se tiene es, por ejemplo, tengo una varilla del 2. Entonces en esa varilla, en esa tablilla, tengo 2 por 1 es 2, 4, 6, 8, tengo la tabla de multiplicar del 2. ¿Entiendes? Y claro, es un poco pedestre porque hay que saber el algoritmo de la multiplicación. Ya voy llegando. Entonces, si fuera Aquí. la varilla del 4, sería 4 por 4. Sí, espérate. Aquí. Bueno, mira. Entonces yo quiero multiplicar 4, 6, 7. Caballero, es que no lo veo, soy invidente. O sea, mira, aquí está la tabla del 4. Entonces yo tengo las varillas estas sueltas, una del 4 de tal, un cajón. Muchos 4 y tal. Entonces si quiero, cojo el multiplicando, pues, un 4, pues pongo aquí la varilla del 4. Un 6, pongo la varilla del 6. La varilla del 7. Aquí pongo las varillas de las cifras de multiplicando. Y claro, cada varilla lo que tiene es la tabla de multiplicar. ¿Eh? Es la tabla de multiplicar. Sí. Y entonces yo ahora quiero, por ejemplo, multiplicar por 1. Pues cojo la varilla del 1. Perdón, cojo, aquí lo tengo. Este es el 1, la primera fila. El 1. Entonces yo ahora pongo el 1, pues pongo 9. 1 por 9. Pues me voy aquí. 1 por 9, 9. 1 por 3. Me voy aquí. 1 por 3. Es que el 1 no viene. Es que el 1 es el 1. El 3. Pues me voy el 3, me voy a la fila. Y tengo 3, 1, 8, 1. En fin, que lo tengo aquí el resultado. Es 3 por 9. 3 por 9, aquí tengo 27. ¿Lo veis? Sí, sí. 3 por 5. 3 por 5. Bueno, 3 por 5, 15. O sea que voy teniendo así. Luego había otras que eran con logaritmos. Bueno, una cosa. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí. Dime. Su opinión en relación con la inteligencia artificial. Bueno. Podemos concluir. Sí, vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre? Que para mí lo de la denominación de inteligencia artificial es coyuntura, es una moda, es un bluff en cierta medida, porque para mí inteligencia artificial ha habido de siempre. Bueno, una cosa importante es que, por ejemplo, el ENIAC le llamaban en la prensa Giant Brain, cerebro gigante. Tú te lees el report de Edgar Moseley, que es una preciosidad, y te dice, de la misma manera que el cuerpo humano tiene un centro para hacer todo el razonamiento, pues nuestro ordenador tiene, nuestra máquina de cálculo y tal, tiene unos circuitos. De la misma manera que hay unos elementos de entrada-salida, y hacía todo un símil. O sea que el tratar de emular el cerebro y todo esto lo ha habido desde hace muchísimos años. Yo me acuerdo de pequeño que en la caja de arroz mismo de aquí, bueno, de pequeño ya no, pero ibas y ponía cerebro electrónico. O sea, se llamaba cibernética. Lo de informática es una palabra. Cuando yo estudié físicas no existía la palabra, hablamos de cálculo automático, ¿no? Y hablaba de cerebro. ¿Por qué? Porque siempre ha subyacido el hecho de crear tal. De todas maneras, yo cada semana, y a veces menos, me sorprendo de cómo evoluciona, cómo está evolucionando la informática y todo eso. O sea, para mí hablan en la prensa.
hay una inteligencia artificial que hace tal, tal. Eso es un programa y todo un supercomputador debajo, etcétera, etcétera. Entonces quería poneros aquí, muy rapidísimamente, esto de aquí. Aquí he puesto unas aplicaciones que son para mí sorprendentes. Por ejemplo, en la semana pasada vi un programa, María José lo presentó, que tú coges el ordenador, que tenga una cámara o una tablet, y solo con el movimiento de la cabeza puedes dirigir el cursor a donde quieras y seleccionar objetos. Es decir, tú te mueves la cabeza y te sigue la cámara los movimientos de la cabeza. Y puedes, si te fijas, lo seleccionas. Otro trabajo. Voy a hablar, por ejemplo, de dibujo artístico automático. Bueno, entonces, oí en la radio la semana pasada Anuncio Ordine, no sé si sabéis quién es uno que le han dado el premio Príncipe de Asturias, un filósofo, pedagogo muy importante, que decía, no, las máquinas lo que nunca podrán hacer es pintar o crear música como los humanos. Bueno, este programa de aquí, tú le coges, le dices, no tenemos tiempo si no lo pondría, le dices niña, aro, lago, perro, le dices esto, y te hace, y luego te hace 20 fotos, 20 cuadros, te los crea, y luego te pone estilo Van Gogh, impresionista, y te lo crea, y te da un cuadro, pero que dices, bueno, lo que pasa es que lo del arte es una cosa muy rara, ¿no? Porque tú tienes los cuadros de Van Gogh, entonces un tío que imita muy bien a Van Gogh y que hace un cuadro, tú lo ves que tiene unos colores muy buenos, que tiene una armonía, que tiene tal, que tiene mensaje, etcétera, ¿entiendes? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que vas a ver si es de Van Gogh no, haciéndole la prueba de no sé qué, tal, 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 ¿entendéis? O sea que el arte no es algo, a mí, objetivo en el sentido de, no sé cómo decirlo, porque claro, vamos viendo de si es o no de él. Lo que tienes que ver es si te gusta, es bonito, tiene armonía, etcétera, etcétera. Y si no, pues fenomenal. Igual tú das una melodía, hay programas que tú das una melodía y tú dices, quiero, vas, y te recrea una composición que parece Bach o Mozart, ¿entendéis? O sea que se está llegando a todas estas cosas, ¿no? Y claro, y todo esto es porque debajo hay procesadores muy rápidos, ¿no? O sea, por ejemplo, esto del chat GTP que hablan tanto. Ya hay cosas que no nos damos cuenta de lo importante, que son la Wikipedia. La Wikipedia para mí es importantísima. ¿Eh? El recordar que la ambición de la antigua Alejandría era, Oriente, era concentrar en tener la biblioteca de Alejandría con todo el conocimiento del mundo. Luego estuvo la enciclopedia de Diderot, en Francia, etc. Querían recoger las etimologías de San Isidoro, ¿no? Recoger en un escrito o en un sitio todo el conocimiento del mundo. Tú te metes en la Wikipedia y lo tienes. Entonces, eso es muy importante. Pero ¿qué es lo que le ha añadido ahora? Le ha añadido una capa muy importante que es el lenguaje natural. O sea, poder comunicarte con lenguaje natural. Nosotros ahora no nos acordamos, yo sí me acuerdo porque ya tengo 77 años, de los esfuerzos que se hacían en la década de los 70 de tener traductores de lenguajes. Uy, cuando consigamos... Y hoy día, tú te vas con el móvil a Suiza, a un restaurante y tal, y sabes lo que quieres. O sea, eso de... Y entonces todo eso lo hay. Y lo que ocurre es que ahora ha habido una capa nueva, que es la de comunicarte con lenguaje natural. Yo tengo en casa una Alexia de estas, Alexa, ¿no? Y yo le digo, ¿cómo ha quedado el granaco? No sé qué tal. Y luego dicen, es que no tienen ética. Bueno, el otro día dije, dime un chiste de catalanes. Y me dijo, lo siento, pero no sé qué tal, 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 tal. O sea que, ¿qué es ética? Pues se le puede meter que tenga ética también. De vascos tampoco me lo daba. O sea que es un tema para mí... sí. Sí, a mí me sorprendió el otro día sobre lo que estás diciendo del lenguaje natural. Estaba escuchando la radio y por lo visto hay una chica con ELA que tiene que ir a una mesa electoral y le hicieron una entrevista. Y entonces hablaba, pero ella no puede hablar. Sí. Hablaba perfectamente sí. Y supimos que era un ordenador. Sí. Pero ¿cómo es posible que ese ordenador
sepa lo que ella quiere decir. Para mí eso son... Sí, bueno, a lo mejor que lo va escribiendo. Bueno, luego hay, por ejemplo, nosotros investigamos, tenemos ahora un trabajo más en BCI, en lo que se llama Motor Movement Image. Esto, Fina, esto es una maravilla, porque esto tú lo que coges es cuando tú imaginas un movimiento, tú, por ejemplo, yo digo, quiero mover la mano derecha. Entonces, al imaginarlo, a tal, pues cambian las ondas cerebrales. Entonces hay interfaces, BCI, trabajamos en el departamento. Ahora estamos corrigiendo un artículo. Entonces, viendo las ondas cerebrales, tú puedes identificar movimientos, concretamente nosotros, movimiento de la mano derecha, movimiento de la izquierda o del pie. Entonces, tú viendo eso, analizando esas señales BCI, puedes detectar qué es lo que quiere la persona. Pues eso es una maravilla. En fin, y hay montones de aplicaciones, ¿no? Aquí he puesto algunas, ¿no? Esa de colorear fotos, esto lo subiré en la web, me lo preguntáis si yo. Por ejemplo, tú coges una foto, yo cogí una foto en la playa de San Sebastián del año, ¿cuántos años tendría? 7 años, del año 52, y en blanco y negro allí, todos los hermanos en la playa, le doy color, me sale fenomenal, todo en color, pero tal, ¿no? O sea que tengo cosas de maravilla, ¿no? Bueno, luego también escribo una servilleta, una ecuación, con el Photomat este me lo enseña mi nieta, con este Photomat me da inmediatamente la solución. En fin, que hay una maravilla. Y todo esto son programas, que debajo hay una arquitectura, unos circuitos muy importantes, ¿no? A mí yo todo lo que he dicho de Nepper, fenomenal, todas las ideas fenomenal. ¿Pero por qué? Porque tienen un cerebro. Un cerebro. Si no tiene el cerebro, pues lo otro no. Entonces, la inteligencia artificial no solo es el programita que hace tal, sino que se han ido poco a poco desarrollando piezas y al unir el puzzle salen las cosas que estamos viendo. Que es algo impresionante y que tiene problemas gordos. Yo a veces tengo miedo, ¿no? Porque cuando te llega del iPhone un mensaje diciendo esta noche actualizaremos su sistema operativo y lo reciben todo el mundo que tiene iPhone y tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que acceden. Tú imaginaos que dan una noticia falsa, la pueden dar en cualquier momento. Te pueden hacerlo. O sea, es un tema para que hubiese aquí algún filósofo, etc. Disculpen un momentillo. No. La última pregunta, porque es que hay que cerrar el edificio y tienen un horario de trabajo, ¿vale? Entonces, la última pregunta, y con todo el dolor de mi corazón. Bueno, sabes, era la línea del tiempo que ha puesto y que en el 2040 no va a haber más energía para poder seguir. Sí. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, pues no lo sé. Pues no lo sé. O sea, se está hablando de generar más energía. Por cierto, durante la época del COVID, en esa gráfica que mire, hay un descenso de la producción de energía. Entonces, energías renovables y luego yo creo que en informática tenemos que hacer unos esfuerzos grandísimos, ¿no? Hay una serie de alternativas, ¿no? De formas de reducir la energía, ¿no? Hay una cosa que, por ejemplo, conseguir que los circuitos del ordenador que no estén funcionando, que no estén activos en un momento, desconectarlos. Hay otras alternativas, en fin, hay muchas alternativas de hacer, ¿no? Esto de los grandes centros de datos, ponerlos en sitios que consuman poca energía, que se refrigeren de forma natural, etcétera, ¿no? También están desarrollando unos transistores de 3 dimensiones que consumen mucha menos energía. Bueno, el salto de pasar de los discos rígidos, los discos que giran mecánicos, a pasar ha sido también una gran reducción. En fin, que se está trabajando. En fin, que hay... En julio tengo que dar yo la conferencia inaugural de un congreso que voy a hablar sobre todo esto, ¿no? De todo, bueno, de todos los problemas que hay de este tipo, ¿no? Hace un par de años o 3 publiqué un artículo de opinión en El Ideal que hablaba de todo esto, porque yo lo que digo, que a mí me fastidia mucho, es los mails que ponemos al final.
este mail es confidencial, no sé qué tal, y lo ponemos en varios, en inglés y en español, pues eso consume una energía. ¿Eh? Yo tengo calculado, bueno, de revistas que vienen lo que cuesta transmitir un bit. Entonces quiero un día, lo pregunté en el servicio de informática de la universidad, voy a ver si lo logro, de que me digan el número de mails que se hacen al año. Y voy a calcular las toneladas de carbono. Hay una forma de medirlo tal, que supone el mandar la coletilla, es este mail, no tal. O sea, en los WhatsApp, cuando ponemos un emoticón de estos, pues eso yo lo llamaba algo así como el consumo silencioso, el artículo este. Porque ahora la gente dice, no utilizo papel. En fin, que es un problema, sí. Y en cambio se imponen los coches eléctricos. ¿Qué? Y en cambio se imponen los coches eléctricos. Ya. Que no hay energía para... Sí, no, que además dicen los coches eléctricos, pero es que consumen electricidad. Consumen electricidad y a ver esa electricidad de dónde sale, ¿no? Y luego la energía nuclear, que para mí tal vez no ha sido muy acertada desdeñarla tan rápidamente sin tener una alternativa nueva, pues la han desdeñado muy pronto, ¿no? Y, en fin, a ver qué pasa. Y con la fusión y todo eso. Muchas gracias y perdón, ¿vale? Muchas gracias. Oye, disculpad.